Это новости на Первом. Здравствуйте, в студии Валерия Кораблева. И прямо сейчас обращение президента России Владимира Путина. Yeah, Rosemary, this is a really significant moment for Russia. It's a partial mobilization, not a full-scale conscription, but we know that Russian forces have had trouble. Igual que estem seguint durant tot aquest matí les conseqüències i les reaccions d'aquest anunci que ha fet Vladimir Putin sobre aquesta mobilització militar parcial que anunciava. La semana pasada hablamos en la base del éxito militar de la contraofensiva ucraniana. Analizamos el tratamiento que daban a la misma los medios occidentales y también los medios rusos. Y contamos con la presencia del analista Alejandro López de Descifrando la Guerra. La prestigiosa periodista especializada en conflictos bélicos Olga Rodríguez elogió en Twitter el planteamiento de nuestro programa. Hoy ha llegado la respuesta rusa al éxito de la ofensiva ucraniana. El presidente Vladimir Putin ha anunciado la movilización de 300.000 reservistas y ha esgrimido con rotundidad la amenaza nuclear como factor decisivo. Y hoy volveremos a intentar analizar con rigor la situación. Vamos a contar para ello, además, con Rafael Poch, probablemente el periodista español que más sabe de Rusia. Y, por supuesto, defenderemos nuestra posición editorial pacifista, partidaria de poner el acento en la negociación y en las vías diplomáticas para detener cuanto antes la escalada bélica. En la base hemos dicho que tras esta guerra se esconde la competición de Estados Unidos con China por la hegemonía mundial y hemos dicho que la OTAN no es ni muchísimo menos un baluarte de la paz, sino una organización político-militar al servicio de los Estados Unidos. En la base hemos dicho que los efectos económicos de la guerra que los ciudadanos ya padecen en forma de encarecimiento de los combustibles y de los alimentos básicos provocarán una recesión de proporciones catastróficas y que esa es la mejor oportunidad para que la ultraderecha termine de acabar con lo poco de democracia que queda en Europa. Primero caerá Italia en manos de los neofascistas y es muy probable que después caiga España. Y por eso no me voy a cansar de denunciar la indecente criminalización y ridiculización del pacifismo llevada a cabo por la práctica totalidad de los operadores mediáticos y por buena parte de su ala supuestamente progresista. Las soflamas belicistas del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, pidiendo sacrificios a los ciudadanos europeos han sido aplaudidas por el poder mediático, pero contrastan con las sombrías perspectivas para las clases trabajadoras del continente. Hoy hasta Ángels Barceló se hacía eco en su editorial en la cadena SER del impacto socioeconómico de la guerra y del pesimismo instalado hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo solo quiero deciros que en la base estamos orgullosos de habernos convertido en una referencia para mucha gente en España y en América Latina a la hora de informarse y entender la guerra frente a la propaganda y la cobardía reinantes. Para nosotros es un honor. Hoy en la base hablamos de la escalada del conflicto, de movilización de reservistas y de amenaza nuclear. Bienvenidos y bienvenidas. La base, de lunes a jueves en Público. Bueno, hoy en la base analizamos lo que ha dicho Putin y las consecuencias que puede tener en la guerra de Ucrania. Para ello, Sara Serrano, nuestra matemática, va a analizar punto por punto lo que ha dicho Putin, que es muy relevante. ¿Qué tal, compañera? Sí, ahora vamos con ello, que es muy interesante. Manu Levín analizará una vez más lo que están diciendo los medios de aquí y los medios de Rusia también. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Pues con la lengua fuera he llegado de transcribir traducciones de lo que se dice en los medios rusos, pero creo que merece la pena. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, compañero? Y Nafino Génova va a analizar algunas de las claves que puede implicar esta nueva fase de la guerra con la movilización de reservistas en el escenario específicamente ruso. ¿Qué tal, compañera? Mal. ¿Qué tal, Pablo? Y hay razones para estar mal. Bueno, pues hoy vamos a ofrecer un programa que muy pocos pueden ofrecer, porque además contamos con Rafael Poch, que ya está conectado por aquí, periodista, ha sido enviado especial de La Vanguardia y corresponsal de La Vanguardia muchos años en Rusia y en otros países. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. ¿Me oís bien? Perfectamente. Gracias, Rafael. Así que, con este programa sobre una situación bien complicada, arrancamos, Lolo. La
base de datos. Buenas tardes, Sara Serrano, por decir algo. Buenos días en América Latina. ¿Qué tal, Pablo? Y creo que tiene sentido que nos detengamos en analizar el discurso de Putin y que demos algunas claves de su significado. La mayoría de los medios se han quedado en el titular del anuncio de la movilización parcial, pero hay otros elementos que creo que son muy interesantes de rescatar. En primer lugar, Putin despliega toda una narrativa para justificar la intervención militar de Rusia en Ucrania. Lo hace en base principalmente a dos parámetros. El primero, la repetida necesidad de desnazificar Ucrania. Putin establece un hilo conductor que va desde el golpe de Estado de 2014, pasando por la anexión de Crimea y la guerra del Donbass, hasta llegar a la rusofobia post-invasión. Empujaron al pueblo ucraniano a la guerra con nuestro país, que fue desatada aún en el 2014, cuando utilizaron fuerza militar contra la población civil, organizando el bloqueo contra personas que se negaron a reconocer el poder impuesto por el golpe de Estado. Bueno, merece la pena recordar cuál era el contexto, ¿no?, de Ucrania en 2014, las protestas del Maidán apoyadas por los países occidentales, la caída del gobierno ucraniano con la salida de Yanukovych del país, la anexión de Crimea a Rusia y el recrudecimiento del conflicto en el Donbass, ¿no? Sí, situar el casus belli de la invasión rusa en lo que ha sucedido en 2014 en Ucrania y poner los focos en los elementos nazi presentes ahí es bastante, común y funcional a los intereses. Bueno, tanto es así que en el discurso de Putin, que dura poco más de 10 minutos, nombra hasta en 7 ocasiones los términos nazis, neonazis o desnazificación. La República de Lugansk ya casi fue liberada de los neonazis y paso a paso van liberando el Donbass de los neonazis. Sabemos que la mayoría de las personas que viven en los territorios liberados de los nazis no quieren vivir bajo la autoridad del régimen neonazi. Han visto las atrocidades que cometen los neonazis, haciendo frente no solamente a las formaciones neonazis. Bueno, por otro lado, Putin argumenta que Occidente es el instigador e iniciador de la ofensiva, apoyando bandas terroristas en el Cáucaso, acercando la estructura militar de la OTAN hacia las fronteras rusas, agitando la rusofobia y, en último término, convirtiendo a los ucranianos en carne de cañón. El objetivo de este Occidente es debilitar y finalmente destruir nuestro país. Han apoyado las bandas terroristas en el Cáucaso, acercaron la infraestructura militar de la OTAN hacia nuestras fronteras, convirtieron la rusofobia total en su arma principal. A lo largo de décadas inculcaban el odio hacia Rusia, en primer lugar en Ucrania, que debía convertirse en una plataforma para atacar a Rusia, y convirtieron el pueblo ucraniano en carne de cañón. Bueno, además, Putin sostiene que Occidente ha situado a Rusia en un callejón sin salida en el que la escalada militar es la única salida posible. Según Putin, Occidente ve la guerra de Ucrania como una guerra total cuyo objetivo es la aniquilación de Rusia. La aniquilación militar, derrotándola en el campo de batalla, pero también la aniquilación económica, asfixiando a Rusia a través de las sanciones. En este sentido, Putin asegura que Occidente nunca ha considerado la opción de una salida pacífica del conflicto. Pero es obvio que la solución pacífica no correspondía a los intereses de Kiev, por eso, después de lograr ciertos compromisos, ordenaron a Kiev a socavar los acuerdos, empezaron a enviar más armas a Ucrania, empezaron a utilizar mercenarios y nacionalistas internacionales, unidades militares formadas bajo el control de la OTAN. Es obvio que la solución pacífica no correspondía a los intereses de Kiev o de Occidente, seguramente. Sí, por eso empezaron a mandar más armas a Ucrania, ¿no?, dice Putin. Es que es terrible que se haya normalizado completamente que la solución diplomática o la solución de un acuerdo negociado no forma parte de la agenda. Esto es alucinante. Sí, estos dos motivos, la desnazificación y la necesidad de responder a la ofensiva de Occidente que busca acabar con Rusia, como ya ocurrió con la URSS en 1991, dice Putin también en el discurso, justificarían la llamada Operación Militar Especial, que fue iniciada por Rusia el pasado 24 de febrero. La decisión de empezar la Operación Militar Especial fue imprescindible y única posible. Su único objetivo es liberar todo el territorio de Donbass. La operación militar especial era imprescindible y la única posible, dice Putin. Y de la operación militar especial al anuncio de Putin de hoy. Efectivamente. Movilización parcial. Sí, vamos a escucharle. Para defender nuestra patria, su paz y su integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y de la gente en los territorios liberados,
creo necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el cuartel general y realizar la movilización parcial en Rusia. Sara, ¿qué significa exactamente esto de movilización parcial? Bueno, básicamente significa que los reservistas rusos serán movilizados obligatoriamente. Según ha concretado el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, esto afectaría a un total de unos 300.000 varones rusos en edad militar. También ha asegurado que los reclutas y los estudiantes no serán movilizados y que esta medida solo afectará a quienes hayan prestado servicio, tengan formación militar y experiencia de combate. Y este anuncio llega en un momento en el que la presión interna contra Putin se había intensificado, ¿no? Tras la contraofensiva de las tropas ucranianas. Así es. Putin ha señalado además que esta movilización de reservistas se hace de acuerdo a la legalidad vigente. Y tanto como que ayer, por ejemplo, se aprobaron enmiendas al Código Penal ruso para introducir términos como movilización general y contemplan penas por deserción. Ya luego lo contaremos. Medidas muy oportunas. Bueno, ¿qué más ha anunciado Putin en la comparecencia de hoy? Bueno, también ha anunciado de que equiparará a todos los voluntarios que se encuentran actualmente en el frente a los militares del ejército ruso. A este respecto, ya he ordenado al Gobierno y al Ministerio de Defensa en breve determinar el estatus legal de los voluntarios y de los militares de las unidades de Donetsk y Lugansk. Debe ser el mismo que el que tienen los militares del ejército ruso. O sea, se les dan todos los derechos, las garantías, a ver si se alista alguien más. Sí, así es. Además de esto, Putin ha anunciado la necesidad de una escalada armamentística para surtir a todos estos nuevos reclutas movilizados. Quisiera agregar que el decreto sobre la movilización parcial asimismo prevé medidas adicionales para cumplir con los suministros bélicos. Las empresas de la industria de defensa tendrán que solucionar las tareas y aumentar la producción de los equipos. En fin, pero no solamente se ha hablado de armamento convencional, se ha hablado también, ¿verdad?, de armamento nuclear. Sí. Putin ha acusado a los líderes de la OTAN de utilizar el chantaje nuclear en la guerra de Ucrania y ha recordado que Rusia tiene diversos tipos de armamentos de destrucción que son incluso más modernos que los de la OTAN. Quisiera recordarles que nuestro país asimismo cuenta con diferentes tipos de armamento que en parte incluso son más avanzados que los que tiene la OTAN. Y para hacer frente a esta amenaza, para proteger nuestra población, sin duda vamos a utilizar todos los métodos que tengamos a nuestra disposición. No estoy especulando. Y aquellos que buscan chantajearnos con armas nucleares deben saber que los vientos pueden soplar en su dirección. Vamos a utilizar todos los métodos que tengamos a nuestra disposición para defender a nuestra población. No estoy especulando. No sé si ese armamento será tan moderno. Lo que no parecía muy moderno son los teléfonos blancos que aparecen detrás de Putin en la imagen. En fin, bromas aparte, yo creo que la perspectiva de un horizonte de confrontación nuclear cada vez es más obvia y una prueba más de que la escalada militar nunca es una buena idea. Y por último, Putin ha anunciado también su apoyo a los planes de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón de celebrar un referéndum sobre una posible adhesión a Rusia. Occidente y Ucrania ya han rechazado estas votaciones. No podemos ignorar su deseo de decidir sobre su propio futuro. Los parlamentos de las repúblicas populares del Donbass y las administraciones civiles de Jersón y Zaporozhye han decidido realizar referendos para decidir el futuro de estas regiones. Pues bastante cristalino, Vladimir Putin. Gracias, Sara. A ti. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, turno de Manu Levín, analizando lo que dicen los medios en Occidente y también en Rusia. Efectivamente, vamos a hacer eso que ya lo hicimos la semana pasada, viendo qué se dice en los medios a uno y otro lado del frente sobre este anuncio de Putin. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo. Bueno, empiezo con medios españoles y occidentales. Noticia omnipresente, como os podréis imaginar. Os leo algunos titulares. Público. Putin anuncia una movilización parcial de la población rusa para la guerra en Ucrania. El País. Putin moviliza a 300.000 reservistas y amaga con una respuesta nuclear. La Razón. Putin llama a la movilización a 300.000 reservistas y lanza la amenaza nuclear. ABC.
Putin moviliza a 300.000 reservistas y abre la puerta al uso de armas nucleares. Info Libre. Putin afirma que cerca de 300.000 reservistas serán llamados a filas en la movilización parcial. El Mundo. Putin anuncia el envío de 300.000 reservistas a la guerra y amenaza a Occidente con armamento nuclear. Como veis, todos titulares muy similares, ¿no? Con el mismo marco. Os leo también algunos de medios extranjeros. Le Monde, movilización de 300.000 reservistas, chantaje nuclear. La carrera precipitada de Vladimir Putin. Der Spiegel. Putin ordena movilización parcial inmediata. Putin está reaccionando a los éxitos militares de Ucrania. El gobernante del Kremlin ordenó una movilización parcial inmediata para Rusia. Según su ministro de Defensa, se reclutarán gradualmente 300.000 reservistas. Daily Mail. La amenaza nuclear de Putin a Occidente. El líder ruso advierte a los aliados de Ucrania que utilizará armas de destrucción, anuncia la movilización de otras 300.000 tropas y declara: no estoy mintiendo. The New York Times. Putin llama a más tropas mientras su esfuerzo de guerra en Ucrania flaquea. O Globo, de Brasil. Putin convoca a 300.000 reservistas a la guerra mientras Ucrania le acusa de un nuevo bombardeo a Zaporilla. Y La Nación, de Argentina. Guerra en Ucrania. Putin anuncia la movilización de reservistas y amenaza a Occidente con usar armas nucleares. Bienvenidos al apocalipsis. Todo buenas noticias. Y escuchamos a Ángeles Barceló esta mañana en la SER. Ayer ya, en el inicio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la preocupación y los discursos pesimistas fueron la tónica general. En la Asamblea, que reúne a líderes de todo el mundo, su secretario general, Antonio Guterres, fue claro en el pronóstico. Un invierno de descontento se perfila en el horizonte y la guerra en Ucrania es una de sus causas. La guerra y sus consecuencias en la subida de los precios de los alimentos y de la energía. Así que las palabras de Putin de esta mañana pueden abocarnos a un invierno todavía más sombrío y más complicado. Está bien lo que dice Ángeles Barceló y dice que llegamos a un invierno más sombrío y más complicado, habla de las consecuencias sociales de esta guerra, habla del pesimismo reinante en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero en fin, algunos llevamos 6 meses diciendo esto y nos han puesto a caer de un burro. Total, Ángeles Barceló preparándonos para lo que viene. Veremos si ahora en las tertulias de la SER se sigue planteando a los ciudadanos europeos que hay nobles razones para sacrificar nuestras condiciones de vida o si se apuesta porque Europa ponga su fuerza en tratar de alcanzar un acuerdo de paz en lugar de en ser parte beligerante en esta guerra y además subordinada a la política exterior de los Estados Unidos y la OTAN. Bueno, veamos ahora los medios rusos, que quiero que nos detengamos un poco más en eso, porque lo que se dice en los medios españoles y occidentales para nosotros y para nuestros oyentes seguramente es más fácil de escuchar en cualquier sitio, ¿no? Pero lo que se dice en los medios rusos es prácticamente imposible de encontrar en ningún medio de comunicación a este lado del frente. De hecho, esta mañana cuando estaba preparando el programa, no podía ni abrir el discurso de Putin, ya ni te digo de los medios occidentales, sino ni se abren las páginas rusas en ruso, están ralentizadas, RT obviamente está bloqueado por todos lados, entonces tienes que ir no sé por dónde para encontrar algo. Así es muy difícil hacer periodismo. Se impide a la gente directamente acceder a lo que se dice también en Rusia, que es como mínimo interesante, ¿no? Pues la verdad es que sí, al menos yo también lo veo así. Vamos a escuchar algunos cortes de un debate que tuvo lugar anoche en Rusia 1, que es un canal de televisión estatal ruso. Habla Dmitry Advalov, director del Centro Ruso de Comunicaciones Estratégicas. Una vez que reconozcamos el referéndum, estaremos entrando en una guerra contra Ucrania. Ya no una operación militar especial, sino una guerra. ¿Por qué es una guerra? Según la Constitución de la República Popular del Donetsk, se encuentra dentro de ciertos territorios que no están actualmente bajo control de la República Popular de Donetsk. Están bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si los reconocemos en su estado anterior, según nuestro acuerdo de seguridad original, es decir, que si nosotros aceptamos a DPR como parte de Rusia, entonces algunos de nuestros territorios serían considerados ocupados por una nación extranjera. Sí, legalmente eso es lo que implicaría. Eso en sí mismo significa que no será ya una operación militar especial. Lo tenemos todos claro, ¿no? También tenemos que saber cómo va a hacerse esta integración y qué forma podría adoptar en términos de integración militar. Si este es un escenario a largo plazo, como Yemen, es una cosa.
Si tenemos una estrategia a corto plazo y estamos planeando atrincherarnos después, es otro escenario diferente. De todas formas, la situación previa era extraña. Para todos, incluyendo a Zelensky. Para todos. Una especie de operación militar especial que nunca acaba con nada concreto y un conflicto económico, que afecta solo a algunos segmentos de nuestra economía. Planteó muchas dudas. Obviamente, habrá una escalada en los próximos meses. La cuestión es cómo de preparada está nuestra economía y nuestra política exterior, que es muy importante. Vale, es decir, que si la población del Donbass vota en estos referéndums a favor de anexionarse a Rusia y Rusia los reconoce como parte de su territorio, entonces estas regiones pasarían a considerarse por parte de Rusia como territorios ocupados por Ucrania y quedaría justificado un estado de guerra oficial contra Ucrania. Exactamente, exactamente. Seguimos escuchando este mismo debate. Habla ahora Andrei Guruliov, diputado en la Duma por el partido de Putin, Rusia Unida, y además militar retirado. Nos da igual quién lo reconozca. Nosotros estamos haciendo esto por nosotros mismos, ¿verdad? Nos da igual si Olaf Scholz o si Letonia han graznado no sé qué. ¿Quiénes sois? Solo sois un grano en el cuerpo de la tierra. Para mí está claro que la decisión de hoy es el principio del fin de Ucrania. Eso es todo. Esa nación ya no existe más. No existe. Las producciones cinematográficas sobre Bucha o Izium no van a cambiar eso. Cuando llegue el momento, todo saldrá a la luz. Pero será más tarde, y sin Ucrania. Ucrania no existe. La historia de Ucrania se acaba. O sea, lo que me llama la atención es el contraste entre el discurso del primer analista de la televisión rusa, que lo que dice, hombre, si hay una serie de repúblicas que deciden formar parte de Rusia, pues esto ya no puede ser una operación militar especial porque estaríamos reconociendo que hay partes del territorio ruso controlados por el ejército de Ucrania, con todas las implicaciones en términos de política exterior, de movilización militar, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos a un señor que está diciendo cosas coherentes e inteligentes en la televisión rusa y ahora escuchamos a un ultra que básicamente lo que está diciendo es Ucrania no existe y que recuerda el discurso aquel de Putin de esto fue un invento de los bolcheviques y por lo tanto negamos a Ucrania el derecho de su propia existencia como nación. Es muy llamativo. Y es un poco lo que hacía este último vocero, una vuelta, ¿no?, al planteamiento inicial de Putin en aquel discurso de febrero donde justificaba la invasión, en el que afirmaba que efectivamente que Ucrania no existe como pueblo, ¿no?, sino que es parte de Rusia, vuelta al marco inicial de imperialismo panruso, ¿no?, y de negación de la soberanía de Ucrania para justificar este nuevo estado de guerra total. Escuchamos ahora al jefe del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, anunciando que darán la nacionalidad rusa a los combatientes extranjeros que se alisten para luchar junto a las tropas de Moscú. Hemos aprobado una serie de enmiendas que serán muy beneficiosas para el curso de nuestra operación militar especial. Hoy hemos aprobado las enmiendas que permiten a ciudadanos extranjeros firmar contratos y alistarse para servir en nuestras Fuerzas Armadas, bajo un régimen simplificado por un año, y a quienes les daremos el derecho a la ciudadanía rusa. Mercenarios de todo el mundo luchan en Ucrania, y ni a Occidente, ni a las organizaciones de derechos humanos eso les molesta. Hay masas de gente que quieren luchar contra los nazis y defender no solo el ruso, sino el mundo en general. Nosotros vamos a darles la oportunidad de hacerlo con la opción futura de convertirse en parte del mismo mundo ruso y vivir en nuestro país. Papeles para todos. Eso parece más bien un mensaje dirigido a muchos trabajadores de Asia Central que ya están en Rusia, pero muchos de ellos de forma irregular, sin papeles, para que les parezca una buena idea ir a luchar a la guerra bajo esa promesa de obtener papeles, más bien que un mensaje dirigido realmente a ciudadanos extranjeros. Sí, porque no creo yo que los rojipardos estos que nos insultan se vayan allí a alistarse al ejército ruso. Tiene sentido lo que dice Ina, la verdad. Pero sí, mira, que están llamando a voluntarios, podrían alistarse. Yo, de hecho,
lo voy a Lo estás pensando, esperar. ¿eh? Sí, estoy esperando que se muestren ya la valentía. Ahí. Claro. En fin. Atención a lo que dice a continuación este mismo portavoz militar. La cosa más importante que me gustaría decir. Vivimos en tiempos maravillosos. Vivimos en una era de grandes cambios. No solo estamos siendo testigos de la creación de un nuevo orden mundial, sino que estamos viendo a nuestro país, a nuestra patria, a Rusia, convertirse en el eje de este nuevo orden mundial. Somos tremendamente afortunados. Qué locura, ¿no?, de discurso. Somos tremendamente afortunados. Vivimos tiempos maravillosos. ¿Para quién son maravillosos? Bueno, bajo esa consigna sobre esa grandeza imperial de Rusia en el mundo han estado meses engañando a la población, diciéndole que esto no es una guerra, sino una operación especial militar, y ahora, bueno, justifican movilizar a cientos de miles de personas de todo el país para meterlos en lo que realmente era esto desde el principio, una guerra sin sentido. En fin, últimos dos cortes que vamos a escuchar de la televisión rusa. Un tertuliano y otro experto militar hablan en este canal estatal ruso en estos términos. Lo primero, tenemos que contarnos la verdad a nosotros mismos. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero todavía hay gente que dice que estamos mintiendo, que todo está en otro lugar, que no nos está pasando a nosotros, pero nos está pasando a nosotros. Están matando a rusos todos los días. Creo que deberíamos acabar las medias tintas que hemos estado discutiendo aquí. ¿Vale la pena destruir la red eléctrica de Ucrania? Sí, ya debería estar hecho ayer para sumergir a Ucrania en el siglo XIX. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no podrán transportar equipos y armas. No podrán hacer una guerra de información contra nosotros. Podrán escribir que no soportan a los rusos solo en las paredes de su cocina, no en nuestras redes sociales, en las que se han estado infiltrando. Hagámosles languidecer en el siglo XIX, el mismo al que ellos quieren empujar a Rusia. Ellos quieren privar a Rusia de todo lo imperial, privarla de los autodenominados territorios conquistados, desmembrarla. Todo esto está escrito en la prensa occidental. En fin, va con todo ya. Vamos del tirón con el siguiente corte y comentamos que dice básicamente lo mismo. O destruimos por completo las Fuerzas Armadas de Ucrania, o ellos nos destruirán a nosotros. Si hay algo que todavía no hayamos hecho, es momento de empezar. Es momento de hacerlo. Hasta que no destruyamos la infraestructura ferroviaria, los repartos continuarán. No entiendo por qué los estamos perdonando. ¿Por qué estamos perdonando sus infraestructuras energéticas? Ha habido ataques contra 5 estaciones de energía, pero tienen 30. Pues deberíamos destruirlas todas. Destruir todos los puentes, los túneles, todo lo posible. No importa que llegue el invierno. Es una cuestión de supervivencia física. Occidente está determinado, como una cuestión de principio. No habrá solución diplomática o un acuerdo. Tenemos que entender esto claramente. En fin, más allá de lo impactante que resulta escuchar todo esto, como decía antes, yo creo que es un cambio de discurso evidente, ¿no? De decir que esto era una operación militar especial para desnazificar Ucrania, que no se atacaría a la población civil, que todo era para liberar el Donbass, a decir que hay que destruir las infraestructuras básicas del país, sus transportes, sus comunicaciones, sus centros energéticos, que Ucrania no existe, que esto es la guerra total, que no habrá ningún acuerdo diplomático, ¿no? Un giro. Y acordaos de lo que decían aquí hace algunos meses, insultándonos, hablando de los pacifistas infantiles, ingenuos, diciendo que no iba a ser para tanto, que no iba a haber escalada nuclear, que no iba a haber una crisis económica sin precedentes en Europa, que no se iban a poner carísimos los alimentos básicos y los combustibles, que al fin y al cabo esto era una cuestión del orgullo europeo defendiendo la democracia. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora, amenaza nuclear y una situación
situación de crisis en Europa que afecta, como siempre, a la gente más humilde. Ayer lo explicábamos, cómo la guerra puede terminar haciendo que pagues 200, 300, 400 o 500 euros más en tu hipoteca o que te terminen echando de casa. Esto es lo que traen las guerras. Gracias, Manu. Si ves manipulación en los medios de comunicación, envíanosla a titularesalbanquillo@gmail.com. Y llega el momento de Ina Fino-Génova. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Mete cabecera, Lolo. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Fino-Génova. Bueno, como ya habíamos adelantado, lo que quiero decir para empezar es que hoy es el momento estrella de los patriotas rusos que estaban militando en comentarios de redes sociales, llamando a una movilización general, parcial o la que sea, con la camiseta de la letra Z puesta. Ahora pueden levantarse finalmente de la silla e ir a la guerra que consideran justa y que han apoyado desde el 24 de febrero. Los que la aplauden, los que piden que continúe hasta la victoria definitiva, los que dicen esos señores que acabamos de ver, los que dicen que tienen sus corazones en el frente, pues ya pueden tener no solo sus corazones, sino el cuerpo entero también. Y la verdad que lo digo sin sarcasmo, me gustaría de verdad ver cuántos de ellos son capaces de luchar por la patria más allá de las redes sociales y los platós de televisión. En todo caso, lo que está claro es que los tiempos del heroísmo pasivo y contemplador se han acabado, como se han acabado los tiempos de la operación especial militar. Es momento de sacrificios porque ya al fin se trata de una guerra como todos suponíamos desde el principio. Compartían hoy algunos periodistas rusos unas cifras muy reveladoras. No sé si se acuerdan que en la década de los 90 Rusia tuvo 2 guerras en Chechenia. Pues en la primera campaña el número de soldados rusos allí alcanzó unos 70.000 efectivos y en la segunda, ya sobre el año 2000, unos 80.000. La sensación generalizada en aquellos tiempos era que la guerra de Chechenia había afectado a cada hogar, directa o indirectamente. Fíjense que estamos hablando de casi 4 veces más, de 300.000 reservistas movilizados. Es inimaginable las consecuencias que esto puede tener. Sí, es difícil de imaginar lo que va a significar. Pero vamos al grano. De la posibilidad de una movilización se ha estado hablando desde hace varios días, ya concretamente desde la exitosa contraofensiva ucraniana que en Rusia denominaron reagrupación de tropas. De hecho, lo estuvimos comentando la semana pasada, ¿no? Y ya en aquel momento parecía evidente en que iba a desembocar todo esto. Eso es, vayan a nuestro canal de YouTube para verlo. Bueno, vamos a ver cómo se preparó el camino e intentemos analizar qué se puede esperar, aunque algunos análisis de los medios rusos ya han adelantado también bastante. Ayer las administraciones de las denominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk se dirigieron a Putin pidiéndole que se convoquen referéndums de integración a Rusia de esos territorios y en ese mismo instante se anunció que esos referendos se celebrarían entre el 23 y el 27 de septiembre, es decir, que ese proceso empezaría pasado mañana. Ayer mismo se aprobaron, como hemos dicho, también una serie de enmiendas en el Código Penal. Introdujeron términos como movilización, tiempos de guerra, estado de guerra, así como penas más duras para desertores. Por entregarse al adversario en tiempos de guerra, hasta 10 años de prisión, por ejemplo. Saqueos en tiempos de guerra, hasta 5 años. Y poco después de aprobarse las enmiendas, se informó que el presidente se dirigiría a la nación en breve. Bueno, supongo que ya en ese momento quedó bastante claro de qué iba la cosa. Bastante. Luego le siguieron horas y horas de espera de ese dichoso discurso, que se aplaza, que en unas horas, hasta que finalmente decidieron emitirlo cuando se despierte el Oriente Lejano, la región más oriental del país. Es decir, durante nuestra madrugada, más o menos igual que el anuncio del inicio de la operación especial. ¿Por qué cuento todos estos antecedentes? Porque el tema de los referendos es muy importante. Como ha dicho este señor sensato de la televisión, podemos dar por sentado cómo serán los resultados de esos referendos y que la Duma estatal, luego de ver esos resultados, votará a favor de integrar o anexionar, llámenlo como quieran, esos territorios a Rusia. Podemos dar por sentado que el presidente firmará un decreto sobre su integración. Está clarísimo que ni Ucrania ni la comunidad internacional, incluso los que intentan mantener una postura más neutral respecto a esta guerra, como China, la India o la mayoría de los países de Latinoamérica, nadie de ellos reconocerá esos territorios
como rusos y que en su inmensa mayoría los consideran territorios ocupados. ¿Qué significa esto? Pues significará básicamente que Ucrania seguirá reivindicando la soberanía de esos territorios y en este caso haciendo sus propias operaciones militares especiales sobre esos territorios. Efectivamente. Pero como Moscú considerará estos territorios como propios, independientemente de la opinión del mundo entero, en primer lugar, la operación especial militar, que desde el inicio tuvo un carácter ofensivo, nos decían que era un ataque preventivo, les recuerdo, pero que por muy preventivo no deja de tener carácter ofensivo, pues se convertirá automáticamente en una operación defensiva para proteger las fronteras de Rusia. Los que siguen a medios estatales rusos deberían ver ese giro en breve, creo. Ya no se tratará de la defensa de los rusos en el Donbass, sino de la defensa de las fronteras naturales de Rusia y de nuestra gente. O sea, ahora sí podrán pasar a decir que ellos son los que me están atacando, que son ellos los que me atacan y yo solo me defiendo. Y claro, una operación defensiva en unos territorios que fijé como míos por ley, pues me da un margen de respuesta mucho más amplio. Putin ha estado todos estos meses diciendo que Rusia aún ni ha empezado nada en Ucrania, que todo esto es un calentamiento. Bueno, deduzco que a partir de ahora lo que están insinuando es que sí van a empezar de verdad, empieza el todo vale en esta guerra, o al menos lo hace oficialmente, si somos tan ingenuos de pensar que esta no es la ley que rige en toda guerra, ¿no? Además, ahora tienen toda una batería de leyes, ¿no? Van a tener que no dejan mucho margen de decisión a los movilizados. Si no quieres arriesgar la vida por la patria, pues vas preso. Eso es, como ya se ha dicho por aquí, también luego de la declaración de Putin salió a hablar el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y ha dicho que Rusia en todos estos meses ha perdido a 5.937 militares y que Ucrania, por el contrario, según sus cálculos, los de las autoridades rusas, ha perdido en ese mismo periodo la mitad de su ejército activo, lo que viene a ser unos 60.000 efectivos. Bueno, en tiempos de guerra sabemos que todas las cifras hay que cogerlas con pinzas, ¿no? Bueno, a eso iba. Todas esas cifras hay que tomarlas con pinzas, pero esta concretamente hay que tomarla con una grúa, con un brazo mecánico, no sé. Si Rusia ha perdido menos de 6.000 hombres y Ucrania 10 veces más, ¿por qué se anuncia una movilización parcial? Esta cifra, al igual que el anuncio de reagrupación de tropas de hace 2 semanas, de hace unos días, impactó hasta aquellos que apoyan la guerra. Escribió en su canal de Telegram el corresponsal de guerra Semyon Pegov, absolutamente afín a la política estatal referente a Ucrania. Aquí un pantallazo. Shoigu, tenemos 5.973 muertos, citando a Shoigu. Y pone, no sé cuántos tiene Shoigu, pero nosotros tenemos más. Es una persona que está en la zona de guerra, codo a codo con los soldados, desde antes de que empezara la invasión, así que debe tener una idea más exacta de las pérdidas en las filas del ejército ruso. Pues no parece que vayan muy bien de efectivo los rusos. En ese sentido, la semana pasada se hizo viral un vídeo grabado en una cárcel en el que aparece un hombre muy parecido a Yevgeny Prigozhin. Es un oligarca ruso muy cercano a Putin que en medios internacionales a menudo aparece como cocinero de Putin. No sabemos si le sigue cocinando, pero lo que sí se le atribuye es ser el jefe del grupo Wagner, grupo de contratistas militares, como se suele llamar a los mercenarios eufemísticamente cuando estos trabajan para países occidentales. Pues en ese vídeo una persona muy parecida al jefe de Wagner les cuenta a los presos las condiciones de un contrato militar. Vas allí y si logras volver no vuelves a la cárcel. La guerra es muy dura, nada que ver con Chechenia, pero yo pongo aviación, lanzacohetes y todo. Veamos un trozo del vídeo. En medio año se van a casa con un indulto, así que no hay opción alguna de volver a la cárcel. Los que llegan allí y el primer día se dan cuenta de que ha sido una mala decisión, los etiquetamos como desertores y luego les sigue un fusilamiento. Chicos, preguntas. Después de las preguntas hagan una fila para la entrevista. Tienen 5 minutos para tomar la decisión. En cuanto a garantías, ¿tienen a alguien que los pueda librar de una condena de 10 años? ¿No? Hay 2 que los pueden rescatar. Alá y Dios, en un cajón de madera. Yo me los llevo vivos, aunque no siempre los devuelvo vivos.
Chicos, Madre mía. preguntas. Así que, bueno, se puede deducir que hay evidentes problemas con el reclutamiento de gente si hace falta ir de gira por las cárceles. Bueno, esto es lo que se supone que se debería resolver ahora con la movilización, ¿no? Eso lo veremos, porque ayer, de hecho, en vísperas de este anuncio, el número de solicitudes en Google sobre cómo salir de Rusia ha alcanzado su cifra récord. Algunas personas, y conocidos míos entre ellos, salieron del país en marzo, precisamente para evitar ir a la guerra. Otros lo van a intentar hacer ahora, aunque es muy probable que se vaya a complicar bastante el proceso, y no solo por parte de Rusia. Recordemos que a finales de agosto la Unión Europea decidió suspender el acuerdo para la facilitación de visados con Rusia, y algunos países especialmente implicados en esta guerra, como Letonia, Estonia, Lituania o Polonia, decidieron directamente prohibir por completo la entrada de ciudadanos rusos en sus territorios para, por un lado, proteger a los ucranianos y por motivos de seguridad interna, según explicaron. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, decía en aquel momento que no es correcto que ciudadanos rusos puedan entrar en la zona Schengen. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, secundó la postura con un visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano. Bueno, para mucha gente, tener un visado activo en el pasaporte era una especie de garantía para poder salir del país, escapar de una movilización general, llegar como turista y una vez aquí ver cómo resuelves tu situación legal. Ahora esto es casi imposible, o al menos se ha dificultado enormemente gracias a los esfuerzos coordinados de Sanna Marin, Kaja Kallas, Josep Borrell, etc. Todas estas personas que no pudieron salir de Rusia para no ir a la guerra contra Ucrania, porque es un privilegio, acabarán posiblemente convirtiéndose en soldados en el frente contra los ucranianos, a los que desde aquí se pretende defender, porque es una obligación. En definitiva, y si tienen mucha mala suerte, acabarán matando ucranianos en el frente y muriendo ellos mismos. Como decisión diplomática, a mí me parece todo un éxito, la verdad. Gracias, compañera. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogenova. Bueno, estamos en Mesa de Análisis, contamos con Rafael Poch. Rafael escribía recientemente un artículo en Contexto en el que hablaba del fracaso militar ruso, un fracaso que tendría precedentes en otras experiencias, pero lo comparaba también con el fracaso de los Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Te quería preguntar, Rafael, ¿qué cabe esperar a partir de hoy con la movilización de reservistas y qué reacción cabe esperar incluso en clave militar de la propia OTAN? No sé, habéis dado muchos elementos y todos muy inteligentes, muy bien enfocados. No sé, realmente la situación es tremendamente dramática, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues es difícil decirlo. Lo que está claro es que va a haber hay una escalada, ¿no? Que todo va a ir a más, ¿no? Que en primer lugar, como ya lo habéis dicho, ya lo ha dicho gente en la televisión rusa, va a aumentar la intensidad de la campaña, que hasta ahora pues yo creo que ha sido militarmente muy comedida de parte rusa, porque no ha habido destrucción de infraestructuras ni misiles contra los centros de poder en Kiev, por ejemplo, ¿no? Seguramente ahora se atacarán objetivos que hasta ahora estaban preservados, pero sobre todo yo creo que el hecho de que incluir estos territorios en la Federación Rusa significa, como ya habéis dicho, que la guerra pasa a tener lugar en territorio ruso para los rusos, ¿no? Y eso concreta la amenaza nuclear, porque una guerra en Rusia, según la doctrina rusa, permite utilizar armas de último recurso para defender la integridad del país. Ahora el sureste de Ucrania forma parte del país, en los próximos días va a formar parte del país. Y esto me parece lo más serio, ¿no? Lo más serio. ¿Qué hará la OTAN? No sé, ¿qué puede hacer la OTAN que no haya hecho ya, ¿no? La exitosa ofensiva en Kharkov, que todavía no comprendemos muy bien hasta qué punto fue exitosa, porque es verdad que no hemos visto imágenes de prisioneros rusos ni grandes cantidades de tanques obtenidos como botín, todo eso. Lo que sí hubo una estampida, pero quizá fue una estampida, los rusos dicen que fue preventiva, pues quién sabe, a lo mejor hubo elementos de eso. En cualquier caso, una retirada y una ofensiva exitosa es un punto muy malo para la imagen de Rusia, y esto también es un poco una respuesta a todo el conglomerado, ¿no? A todo el conglomerado de implicación militar de la OTAN en la guerra,
con armas, con cuadros, con inteligencia sobre todo, ¿no? Con ataques a territorio ruso, ¿no? Que esto está teniendo lugar, con atentados en Moscú y en las zonas ocupadas, ¿no? Ahí hay la lista de atentados en Jersón, Zaporozhye y otras zonas en Donbass, es bastante abultada, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es esta, ¿no? Es el mensaje del Kremlin que lo que dice es no vamos a ceder, y ante una amenaza existencial pues no tenemos nada que perder y por tanto una escalada, ¿no? Ina. Rafael, el 24 de febrero nos dijeron que los objetivos era la desnazificación, desmilitarización. Luego ha pasado un tiempo y en Rusia, al menos por lo que yo he podido ver en los medios, en canales de Telegram, se ha dejado de hablar de desnazificación porque desde el inicio la gente entendía que era una excusa, ¿no? Hoy en su discurso volvió a hablar de la desnazificación y marcarlo como un objetivo, como el objetivo principal. En estos 7 meses, ¿tú has logrado entender qué es lo que realmente están buscando y cuáles son los objetivos reales más allá de los declarados? Bueno, yo diría que, a ver, históricamente el objetivo militar de Rusia en esta campaña es poner distancia con la OTAN, ¿no? Ampliar una zona de seguridad, impedir la emergencia en su vecindad de un Estado fuertemente militarizado y fuertemente antirruso, es decir, una Polonia multiplicada por 10, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo. Respecto a la desnazificación, yo creo que eso son las armas de destrucción masiva de Bush, ¿no? O sea, es un cliché que tiene unas connotaciones pues, muy profundas para el pueblo ruso, pero que digamos que no responde a la realidad, ¿no? Más allá del hecho de que en los aparatos de Estado y en el ejército ucraniano pues la ideología extrema derecha está muy presente. Supongo que en el ejército ruso también hay mucho de eso, ¿no? Sara. ¿Qué tal, Rafael? Yo quería preguntarte por la interna en Rusia, o sea, sobre cuál es la situación de Putin dentro del país y si el discurso que hemos escuchado hoy es una muestra de fortaleza o una muestra de debilidad. ¿Qué le dirías de esto a cierta izquierda del sur global? La pregunta del millón, Sara. Yo creo que con esta decisión da la sensación de que el Kremlin pasa a un escenario de movilización social y de cierta economía de guerra, ¿no? Entonces, en Occidente se cree erróneamente que los rusos, la población rusa, son fanáticos nacionalistas, ¿no? La realidad es más bien que la sociedad rusa es muy despolitizada y muy pragmática, ¿no? En Rusia es, por ejemplo, yo creo que es un factor importante el miedo a que las cosas se pongan mucho peor. Eso condiciona muchas cosas, ¿no? Que vuelvan a ser como en los años 90, los desastres totales aquellos, ¿no? Eso de alguna forma impone una cierta mentalidad de que, bueno, si los dirigentes creen que es necesario, que no tenemos más remedio, que estamos arrinconados, que es existencial, bueno, pues entonces pues será eso, ¿no? Lo que pasa, y ese es el problema, es que hasta ahora la estabilidad ha justificado el autoritarismo y todo lo que no gusta a los rusos del sistema político, ¿no? Pero si cae el nivel de vida, si la vida se deteriora, ¿qué pasará? Yo creo que lo que pasará es que se romperá el contrato social básico entre el Kremlin y la sociedad, ¿no? Entonces, el régimen debería cambiar ese contrato, ¿no? Ofreciendo pues, contrapartidas que puedan compensar los perjuicios de esa economía de guerra y movilización social. Es decir, para salvarse, el Kremlin debería cancelar el modelo socioeconómico actual al servicio de los más ricos y meterse en algo con mucho más reparto, algo mucho más keynesiano hacia la gente común, ¿no? Entonces, el poder autocrático de Putin permite imaginar un giro así. Eso en cualquier otro país sería muy difícil de imaginar. ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, si el autócrata llega a la conclusión de que hay que hacer eso para salvarse, lo puede hacer en Rusia, ¿no? Porque de lo contrario, solo con represión, yo creo que no bastará mantener esta sociedad movilizada, esa sociedad despolitizada y pragmática, convertirla en algo movilizado y al servicio de una economía de guerra,
yo creo que no funcionará. Y si eso no funciona, todo podría desmoronarse. Por tanto, lo que tiene que haber en Rusia ahora es un cambio de régimen desde el punto de vista del Kremlin. El Kremlin debe protagonizar un cambio de régimen. Si no lo hace, yo creo que está condenado, ¿no? Manu. ¿Qué tal, Rafael? Yo te quería preguntar qué verosimilitud le concedes tú a esa amenaza nuclear de Putin, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que es una declaración de tipo disuasorio, ¿no? Que es el carácter que siempre se le suele conceder a las armas nucleares, o si consideras que es una posibilidad real, que veamos al ejército ruso lanzar bombas nucleares sobre territorio ucraniano, que es algo que a su vez seguramente desataría una guerra global, ¿no? a mayor escala. Y bueno, y en caso de que sea eso segundo, ¿qué formas concretas crees que podría adoptar esa fase nuclear de la guerra? Es tan terrible tener que hablar de esto La verdad que sí. Que el mero hecho de plantearlo ya te pone los pelos de punta, ¿no? Yo creo que, bueno, Putin ha dicho utilizaremos todos los medios a nuestro alcance y это не блеф, no es un bluff, esto no voy de farol, ¿no? Ha dicho, ¿no? Bien, no lo sé, el escenario de una guerra nuclear es tan insensato, tan destructivo, es que no hay ni que contemplarlo. O sea, es algo que, ante la mera sospecha de que eso pudiera llegar a realizarse por parte de Putin o por parte de Estados Unidos, que lleva ya pues muchos años coqueteando y banalizando el uso del arma nuclear, ¿no? Ante la mera sospecha de que eso pudiera ser realidad, ya deberíamos pararnos, bajarnos del burro y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Sentarnos y negociemos, hablemos, ¿no? Porque esto no puede ser, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, desde el punto de vista geográfico, Occidente debería ser el primero en bajarse del burro, porque Rusia dice estar siendo arrinconada y, de hecho, lo que está ocurriendo está ocurriendo en su Cuba, ¿no? En su patio trasero más inmediato, ¿no? Por tanto, yo creo que sería interesante que el primer paso hacia una desescalada lo dieran los occidentales. Y los americanos no lo van a dar. Entonces, aquí la única esperanza sería que la Unión Europea rompiera este vínculo nuevo que ha establecido con Estados Unidos. Y eso lo veo muy difícil, por desgracia, porque yo creo, hoy estaba hablando con un colega alemán que me hablaba de los idiotas de Bruselas, ¿no? Es un poco fuerte, pero es que realmente tenemos una galería de inútiles tomando decisiones importantísimas, y aquí estoy pensando en Ursula von der Leyen, una política fallida en Alemania como ministra de Exteriores, fue desastrosa, una hija de papá que llegó a la política gracias a sus contactos familiares. Estoy pensando en la ministra de Exteriores alemana, Baerbock, que realmente le va grande el cargo, ¿no? Y bueno, Ina ha dicho algo muy bueno a este respecto, ¿no? Qué tontos son, ¿no? cuando realmente, en vez de propiciar la estampida de jóvenes rusos por eludir y el ir a la guerra y ser usados como carne de cañón, pues en vez de eso lo que hacen es poner trabas en su política de visados e incluso prohibir la entrada de los rusos, con lo cual lanzan el mensaje a los rusos de que esto es un castigo colectivo, ¿no? Y dan argumentos al régimen. Otra cosa que ha dicho Ina muy interesante es sobre la carne de cañón, esa llamada a los emigrantes y a la gente pobre en general, yo añadiría, ¿no? O sea, hace poco hablaba con una persona en la provincia más recóndita de Rusia, en el norte del Volga, y me decía que en aquel pueblo tomado por el alcoholismo endémicamente, con una agricultura pues decaída ancestralmente, mucha gente estaba pensando en irse a la guerra para ganar el dinero, porque era la manera de solucionar pues muchos de sus problemas. Así que emigrantes y gente pobre. Emigrantes y gente pobre, os recuerdo, es la carne de cañón del ejército de Estados Unidos. Es una cosa universal, es un recurso pues general, ¿no? Rafael Poch, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto.
Hasta luego, muchas gracias a vosotros. Llegamos al final del programa, vamos a terminar con una canción pacifista de Grand Funk Railroad, se llama People, Let's Stop the War. Hasta mañana.